Padre que estás en los cielos, te damos a ti la honra y el honor y las gracias porque nos inspiras con tu palabra, nos enseñas y nos guías. Pedimos, amado, que seas tú guiándonos a toda verdad con tu espíritu, que nos traigas luz con esta enseñanza. Bendice al maestro Isaac y a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros en este momento desde cualquier parte del mundo. Danos tu bendición, danos claridad y que esto redunde para que nuestra fe sea firme y nuestra comunión contigo sea cada día mayor. Por los méritos de tu Hijo, el Mesías Yeshua, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Shalom a todos, hermanos. Hace unos días empezamos una nueva serie de estudios, la cual trata sobre los 7 mensajes a las comunidades en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis. Y Juan, Yohanan, el discípulo amado, recibió una orden de escribir a esas 7 comunidades y vimos cómo el libro de Apocalipsis y los 7 mensajes a las comunidades son claves para comprender algo que siempre ha sido un misterio para la mayoría de personas del cuerpo del Mesías. ¿Cómo es que llegamos de Hechos, del libro de Hechos, al cristianismo y el judaísmo actual? ¿Cómo fue que un grupo de judíos, creyentes en un Mesías judío, que se reunían en sinagogas, que tenían toda la cosmovisión judía, en menos de 2 siglos, se convirtió en un movimiento no judío e incluso antijudío? ¿Qué fue lo que pasó? Y di estas enseñanzas en el día de Yom Teruah a la comunidad con la que me reúno en El Salvador, y tuve bien también sacarlo para ustedes para que pudiéramos tener esto con mayor claridad, y con la ayuda del Dios Altísimo esperamos que Él nos dé mucha instrucción y que nos permita tener más claro muchas cosas. Vimos en la ocasión pasada la introducción a Apocalipsis y la introducción a las 7 comunidades, y vimos que hay un nombre clave para entender lo que pasaba en los días de Juan, y el nombre es Domiciano. Domiciano, si se recuerdan, para dar un breve resumen de lo que vimos, Domiciano fue el César, el emperador romano, que se levantó después de su hermano Tito. Él era el hijo menor de Vespasiano, que había destruido el templo. Y Domiciano tuvo muchas medidas que llevaron a la segunda persecución más grande en el cuerpo del Mesías. Si se recuerdan, vimos cómo él impuso el cobro del impuesto del fiscus judaicus a un nivel sumamente estricto. El impuesto que había sido puesto por su padre Vespasiano fue puesto con el más absoluto rigor, dice el historiador Suetonio. Bien, Domiciano puso con el más absoluto rigor, y todas las citas están en la enseñanza pasada para que ustedes puedan tenerlas aquí. Solo estoy haciendo un pequeño resumen rápido. Y había un impuesto llamado Fiscus Judaicus, el cual Vespasiano había puesto a todo el pueblo judío para recuperar los fondos que había perdido en la revuelta judía, que duró desde el año 66 al año 73. Y Domiciano, que tenía problemas de finanzas, quiso llevar este impuesto a un nuevo nivel, y se dio cuenta que habían varios que santificaban el Shabbat, comían la dieta judía y observaban las costumbres judías, pero que no estaban pagando el impuesto, no estaban pagando el fiscus judaicus, y se enfureció muchísimo. Ahora, el problema es que le informan que esos hombres que santificaban el Shabbat y que no adoraban a los dioses de Roma y que comían hasta cierto punto la dieta judía, no eran judíos, sino que eran romanos. Eso lo hizo todavía subir más en ira, porque Domiciano era muy devoto, es uno de los, si no el emperador más religioso de todos los césares. Él creía firmemente que los dioses de Roma estaban enojados por alguna razón, y también era muy supersticioso de todo lo que tenía que ver con el pueblo judío. No adorar a los dioses de Roma y al emperador era cometer el crimen de ateísmo. Ateísmo significaba en ese entonces no adorar a los dioses romanos. Solo el pueblo judío tenía una exención de eso por ser una religión antigua. Dicho privilegio no era dado a no judíos.
Si tú eras una persona bajo el Imperio Romano, debías de adorar a los dioses, era tu deuda cívica y religiosa. Y aparte de esto, Domiciano se tomaba muy en serio la adoración imperial. Como vimos, a él le gustaba ser llamado Domiciano, Señor nuestro y Dios nuestro, y llenó Roma de su imagen demandando adoración. Muchos creyentes, como se pueden imaginar, cuando vieron a Domiciano llegar al poder, se pensaban que quizás Domiciano podía ser el final falso Mesías, el final anticristo, como se conoce en el cristianismo, la bestia que habían profetizado tantas veces, y tenía todo para hacerlo, un emperador que se denominaba a sí mismo Señor mío y Dios mío, llenaba de imágenes toda Roma, y ahora está a punto de perseguir a los creyentes. Y a él le informa que los adherentes a esta superstición ilícita, estos no judíos que guardaban el Shabbat y que en palabras del historiador Dion Casio se habían desviado a maneras judías, eran llamados cristianos. Y entonces Domiciano empezó una persecución horrible contra todo aquel que creía en Yeshua, ya sea judíos como no judíos. A los no judíos se les perseguía por no pagar el fiscus judaicos y practicar cosas judías, también por no adorar a los dioses de Roma, eran condenados al crimen de ateísmo. También se les podía procesar por el crimen contra la majestad. No adorar al César era un crimen. Y al pueblo judío, a los creyentes en Yeshua, un judío creyente en Yeshua se le perseguía por ser parte de una superstitio ilícita, una superstición ilícita de un judío llamado Yeshua, y que en Roma se conocía como Christos o Crestus, que vendría otra vez a la tierra a establecer un nuevo reino y a destruir a Roma. Domiciano era sumamente paranoico, puesto que pensaba que todo lo que tenía que ver con el pueblo judío, a quien su padre y hermano mayor habían destruido el templo, era todo un peligro. Y entonces Domiciano empezó una persecución brutal contra los creyentes en Yeshua. Y por eso Juan dice que él era copartícipe en la tribulación que nos ha acontecido. En los años en que Juan estaba escribiendo esto, Domiciano había decretado que todo aquel que se encontrara y aceptara ser seguidor de Cristo, ya sea judío como no judío, debía de ser muerto o por lo menos exiliado. Luego le informaron a Domiciano que no solamente había muchos en Roma que eran creyentes y que se habían desviado a maneras judías, sino que en su propia casa habían personas que se habían convertido a esta superstición ilícita, como él le llamaba. Su primo, él tenía, como vimos, un primo muy amado que se llamaba Flavio Clemente, el cónsul, y su esposa Flavia Domitila fueron acusados por el crimen de ateísmo. Y dice el historiador Dion Casio en Historia Romana 67:14, dice, el cargo que fue traído contra ellos era el de ateísmo, un cargo en el cual muchos que se habían desviado a maneras judías eran condenados a muerte. Y el resto era por lo menos desprovista de su propiedad. Domitila fue meramente exiliada a Pandataria, mientras que Flavio Clemente el cónsul fue puesto a muerte por el crimen de ateísmo. Y imagínense, incluso en la casa del emperador habían creyentes en Yeshua, y él condenó a su primo, el primo con el cual se había criado, Flavio Clemente, y a Flavia Domitila la mandó exiliada a una isla llamada Pandataria. Y empezó una persecución horrible, y en ese contexto es que tenemos que leer las cartas del maestro a las comunidades de Apocalipsis 1. Y leímos de Éfeso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos en la ocasión pasada, en la primera enseñanza, la carta de Yeshua a Éfeso? Y es apasionante ver estas cartas porque, como dije al inicio, imagínate estar en una de estas comunidades y que te llegue esta carta. No es como que va a predicar el hermano, viene una carta del maestro, de Yeshua mismo, una carta de él para decirte así. Miren cómo empieza la carta a Esmirna. Escribe al ángel, al malak, al mensajero de la comunidad de Esmirna. Dijimos que el mensajero de las comunidades es el líder, ¿verdad? El líder es el mensajero que Hashem tiene para su pueblo en esa comunidad. Ahora, hay una alusión ahí a lo que se dice en Malaquías, que de los labios del Cohen
el pueblo buscaría la Torá porque él es mensajero del Eterno de los ejércitos. Y en Apocalipsis 2:8, hoy vamos a leer y vamos a estudiar sobre los mensajes a Esmirna y Filadelfia. ¿Por qué no vamos a saltar Pérgamo, Tiatira y Sardis? Bueno, porque Esmirna y Filadelfia comparten dos cosas y queremos abarcarlos en una sola enseñanza. Dos cosas son las que comparte Esmirna y Filadelfia. La primera es que si ustedes agarran a las 7 comunidades del libro de Revelación, podrían, digamos, si esto fuera una olimpiada, algo así como ponerle medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce a la mejor comunidad, a la más fiel. Sin duda alguna, la comunidad de Esmirna y la comunidad de Filadelfia son las dos que tienen medalla de oro. ¿Por qué razón? Bueno, a la comunidad de Esmirna y a la comunidad de Filadelfia son las dos comunidades a las cuales nuestro maestro no los reprende por nada. Con las otras comunidades, por ejemplo, en Éfeso dice, pero tengo esto en contra tuya. Y contra las comunidades de Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea hay una palabra de reprensión. Y entonces Esmirna y Filadelfia son las comunidades donde el maestro no dijo nada malo. Solo dijo cosas muy buenas y los exhortó a seguir perseverando a pesar de la horrible persecución que Domiciano estaba haciendo. Y por eso merece el título de medalla de oro, ¿verdad? Podrías poner quizás a Éfeso en medalla de plata porque el maestro dijo 5 cosas muy buenas y solo dijo, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Luego podrías decir que la comunidad de Tiatira y la de Pérgamo eran medalla de bronce quizás, porque había muchas cosas malas ahí. Y la comunidad de la Odisea y Sardis, bueno, esa sería medalla de cobre o no sé, de algo, porque tenían muchas cosas malas, como vamos a ver mientras seguimos avanzando en el estudio. Y hay otra segunda cosa que la comunidad de Esmirna y la comunidad de Filadelfia comparten, y esto es la extraña referencia que el maestro hace a la sinagoga de Satanás. ¿Has oído ese término? La sinagoga de Hasatán. Es más, algunos de ustedes quizás hayan sido acusados de ser parte de la sinagoga de Hasatán. De hecho, dice que la sinagoga de Hasatán son los que dicen ser judíos y no lo son. Y seguramente algún hermano en el cristianismo te ha haber dicho, no, ahora tú eres parte de la sinagoga de Satanás. Es más, en el cristianismo esto se usa mucho cuando quieres hablar mal de un grupo. Es muy común que te digan que eres parte de la sinagoga de Satanás. Martín Lutero lo aplicó al catolicismo y otros hombres lo aplicaron a otras cosas, ¿verdad? A aplicarte esto. Ahora, ¿qué significaba en el contexto? ¿Quién es la sinagoga de Hasatán? ¿Es el pueblo judío? ¿O quién es la sinagoga de Hasatán? Porque esto se utiliza muchísimo en los círculos de antisemitismo y si han oído ustedes algunas veces y si van a una página de esas de teorías de conspiración van a encontrar cosas como que el pueblo judío de hoy en día en realidad no son israelitas, sino que son descendientes de Edom y otros que son descendientes de europeos y que en realidad el maestro lo dijo, porque él dijo que eran la sinagoga de Hasatán que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son. Y este pasaje fue favorito para muchos antisemitas a lo largo de la historia que justificaban la brutalidad y las persecuciones judías diciendo los judíos en realidad adoran al diablo, son la sinagoga de Hasatán. Y si quieres leer la Biblia dentro de su contexto y no estás cómodo con esas identificaciones, es bueno que uno se pregunte, cuando Yeshua lo dijo, ¿a qué se refería? ¿Qué quiso decir el maestro con la sinagoga de Hasatán? ¿Qué era en aquel momento? ¿Y por qué le llamó así? El pueblo judío no adora a Hasatán bajo ningún concepto. Y entonces, si le preguntas a varias gente, ¿quién es la sinagoga de Hasatán? Hay tantas teorías. Y hoy, recuperando el contexto histórico, vamos a ir a desenmarañar un poco el término. Apocalipsis 2:8 dice así: escribe al Malach, al mensajero, al ángel de la comunidad en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres muy rico, y la blasfemia
o la maledicencia o la calumnia. La palabra blasfemia aquí puede significar blasfemia en el sentido de un insulto hacia Hashem, pero también la palabra puede significar en griego calumnia. Y la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Hasatán. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira este mensaje, el mensaje de Yeshua. Las comunidades están pasando tribulación. Puede ser asesinado, de hecho, por no adorar la imagen de Domiciano. Puede ser asesinado bajo el crimen de ateísmo. Y Yeshua le dice un mensaje: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. ¡Wow! Ese sí es un mensaje, ¿verdad? Esto nos recuerda ¿se acuerdan las comunidades, las iglesias de antes, donde había un celo increíble? Yo creo que algunas veces el pueblo del Eterno se puede llegar a enfriar mucho, o como dijo alguien, a civilizarse mucho, y nos olvidamos de que esto, en algunos tramos de la historia, ser creyente era cuestión de vida o muerte. Y te llevaban donde Domiciano o donde los tribunos, y te hacían esta pregunta. Mira la pregunta que te hacían. Mira, tengo una pregunta. ¿Tú reconoces que yo tengo poder para quitarte la vida? Que me han dicho que tú eres culpable de ateísmo, de no adorar a los dioses de Roma y no adorar a mi imagen. Entonces te haré una simple pregunta. ¿Tú crees en Jesús? Te decía Domiciano en latín, llamado Crestus. ¿Crees que él murió y resucitó y te niegas a adorar a los dioses de Roma? Quiero que me respondas. Si tú decías, sí, yo creo en Yeshua de Nazaret, Domiciano te dice, esa es la respuesta incorrecta. Esa es una respuesta muy temeraria. Mira, te lo voy a volver a preguntar y piensa bien lo que vas a decir, porque tengo poder para mandarte a crucificar, o tengo poder para quitarte todas tus propiedades y que tu familia quede en la más absoluta pobreza. Te voy a repetir la pregunta. ¿Eres tú un cristiano? ¿Eres un seguidor de Crestus? Ya sea judío o no judío. Si tú le decías, sí, soy un creyente en Yeshua, entonces Domiciano te decía, te voy a dar una última oportunidad y te pido algo, ten piedad de ti, ten piedad de tu familia. ¿Por qué van a morir una muerte tan brutal y absurda? Solo tienes, lo único que necesitas para escapar de esto es maldecir el nombre de Crestus, agarrar ese incensario que está ahí y ofrecerle incienso a mi imagen. Y no habrá ningún problema para ti. Entonces, te voy a volver a preguntar por última vez, ten misericordia de ti, de tus hijos, de tu esposa. ¿Por qué habrás de morir una muerte tan vil? Te voy a preguntar otra vez, ¿eres tú seguidor de Crestus, sí o no? Si tú decías por tercera vez, sí, él inmediatamente decía, bueno, tu sangre será sobre tu cabeza. Y llegaban soldados romanos a conducirte, ya sea a crucificarte, si no tenías el privilegio de ser un ciudadano romano, por lo cual te tenían que decapitar si eras ciudadano romano, o podías sufrir crucifixión, podías sufrir miles de muertes, tu propiedad sería sitiada y en el mejor de los casos ibas a ser exiliado a una isla, así como había sido exiliado Juan a la isla de Patmos. Y Yeshua, mira la única palabra que Yeshua tiene, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, sé fiel hasta la muerte. Imagínate que esa sería la única palabra de Yeshua para ti. No temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer, yo estoy contigo. Pablo dijo que incluso cuando él iba a compadecer delante de Nerón, él dijo, todos me han abandonado, pero no estuve solo, porque el Señor está conmigo. Hay una promesa en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Mira, por otro lado, la carta a la comunidad de Filadelfia. Escribe el Malak de la comunidad en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abra. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Hasatán
a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia en la tribulación. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Por otro lado, la comunidad de Filadelfia, Yeshua promete una pequeña puerta. Ellos tendrán el privilegio de salvarse de la tribulación que acaecerá sobre el mundo entero por causa de Domiciano. Y esto se volverá a repetir, paradójicamente. Lo que pasó con Nerón, lo que pasó con Domiciano, también es sombra de la última tribulación, de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo en los últimos 7 años de historia de la humanidad, lo que el Talmud llama los días, los talones del Mesías, los 7 últimos años que vendrán antes de que el hijo de David venga a esta tierra. Ahora, ¿qué es la sinagoga de Hasatán en este contexto? Eso es una pregunta que hay que resolver para poder explicar bien esto. Hay varias cosas que propiciaron el divorcio del cuerpo del Mesías de su cuna judía. Probablemente habrás oído que el divorcio de los creyentes en Yeshua se dio ahí por Constantino, para el año 325, cuando Constantino, por decreto imperial, movió la cena de Pesach y hizo otras cosas. Pero no. El divorcio del cuerpo del Mesías de su cuna judía se dio mucho tiempo antes. Es más, en el siglo II, ya ahí por el año 170, el divorcio se había completado completamente. Solo tienes que leer, por ejemplo, las cartas de Ignacio para ver cómo él ya consideraba al cristianismo como una total religión nueva, totalmente reemplazando al pueblo judío. Solo tienes que leer los escritos de Justino, quien ya consideraba que los judíos eran un pueblo bajo maldición y todo. Solo tienes que leer la epístola apócrifa de Bernabé para ver cómo el escritor tiene todo su odio hacia el pueblo judío. No, no fue Constantino. Cuando ya Constantino llegó, ya el divorcio llevaba muchos años. Fue antes. Y cuando yo estaba empezando en esto, siempre me pregunté, ¿cómo llegamos de Hechos 28 a lo que tenemos hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible que yo dejo Hechos 28 con un Rab Shaul, con Pablo, completamente judío, dando testimonio delante de la comunidad judía de Roma y diciendo, yo no he hecho nada en contra del pueblo y de las costumbres de nuestros padres, sino por la esperanza de Israel he sido cautivo? ¿Y cómo llegamos de eso al cristianismo de hoy en día? Y empecé a estudiar muchísimo el tema. Y hay varias cosas, no tenemos tiempo para verlo. De hecho, en el Consejo para las Comunidades Unidas en el Mesías, yo estaré presentando en los próximos días, con la ayuda del Eterno, una serie de estudios que se va a llamar así, el doloroso divorcio entre el cristianismo y el judaísmo. Pero hoy no tengo tiempo para revisarlo todo. Pero hay dos cosas que generaron un impacto horrible y que empezaron a germinar el divorcio entre el cuerpo del Mesías y el pueblo judío. Si a ti, por ejemplo, después de Vespasiano, si a ti te van a cobrar un impuesto, el fiscus judaicus, por guardar el Shabbat, por guardar cualquier festividad judía, obviamente hay un incentivo natural para no guardar el Shabbat, para no guardar las festividades judías. Recuerda que para el tiempo de Vespasiano, Roma no reconoce quién es judío y quién no de la manera como la comunidad judía lo hace. Para Roma, cualquier persona que santifique el Shabbat es judío. Y si es judío, tiene que pagar el impuesto judío. Entonces, habían muchos hermanos que por obvias razones leyeron las cartas de Pablo y dijeron, bueno, nunca los discípulos nos dijeron que para nosotros como gentiles es obligación guardar el Shabbat.
Y si tengo que pagar un impuesto de 2 dracmas por cabeza, tengo 8 hijos y una esposa, entonces somos 10 que tenemos que pagar el impuesto. Y para el tiempo de la destrucción del templo, Ignacio había mandado ya y había habido mucho antisemitismo en la ciudad de Antioquía. Antioquía era la segunda ciudad más importante para el cuerpo del Mesías después de Jerusalén. Entonces, obviamente hay un incentivo natural para no santificar el Shabbat. Y obviamente uno podría leer las cartas de Pablo, torcerlas para decir que en realidad no debemos de guardar nada de la Torá, ni siquiera el pueblo judío. Y así, desde la época de Vespasiano, bajo la presión de pagar un impuesto por ser judío, algunos empezaron a apartarse del Shabbat y de las festividades. Y eso fue algo que empezó a causar un divorcio. Obviamente, ¿cómo vio la comunidad judía eso? Y ahora con Domiciano, otro golpe más vendría, porque por primera vez Domiciano sí reconocería quién es judío y quién no. Domiciano sabía que no podía perseguir a todo el pueblo judío, o por lo menos no debía hacerlo, sino que empezó a pedir una clara lista de nombres de las personas que eran judíos y los que no eran judíos. De hecho, al inicio, cuando Domiciano se dio cuenta que había tanto no judío que no adoraba a los dioses de Roma, él dijo, los dioses de Roma están enojados por esto. Y él preguntó, ¿quiénes son estos cristianos? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son y por qué no adoran a los dioses de Roma? Y a él se le informa, estos son los que se han desviado a maneras judías. No adoran a los dioses de Roma, se llaman cristianos, seguidores de Crestus, un judío que ellos dicen que murió, fue crucificado y resucitó. Y entonces ellos dicen que no adoran a ningún dios de Roma, solo al Dios de Israel, y creen que este Crestus habrá de venir prontamente a destruir a Roma y a imponer un nuevo gobierno judío sobre toda la tierra. Obviamente cuando Domiciano oye eso se enfurece contra la comunidad judía. Y aparentemente, al inicio Domiciano pensó dar un golpe a todo el pueblo judío. Él dijo, bueno, o sea que estos son un grupo dentro del judaísmo. Bien, voy a dar un golpe a la comunidad judía. Y hay, por ejemplo, en el Midrash, en Devarim Rabá, se dice lo siguiente. Se dice en Devarim Rabá, nuestros rabinos, Rabí Akiva, Rabí Yehoshua, Rabán Gamaliel, estaban en Roma. Y el Senado romano puso un decreto de que dentro de 30 días ningún judío sería encontrado en el mundo. Eso dice Devarim Rabá 2.25. Y aparentemente al inicio la ira de Domiciano estaba puesta sobre todo el pueblo judío. Él quería hacer algo muy similar a lo que hizo Claudio. En el año 49, el emperador Claudio exilió a todos los judíos de la ciudad de Roma. El historiador Suetonio, en Vida de los Césares, Claudio 25, dice lo siguiente: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Crestus, él los expulsó de Roma, dice el historiador Suetonio, en Vida de los Césares, Claudio 25. En el año 49, Claudio decidió expulsar a los judíos de Roma debido a múltiples disturbios, dice el historiador romano Suetonio, debido a múltiples disturbios por instigación de Crestus. Esto es Cristo, el nombre griego por el cual se conocía Yeshua. ¿Y cuáles eran estos disturbios? Lo más probable es que judíos creyentes en Yeshua llevaron su fe a los habitantes de Roma. Al esparcir su fe en nuestro maestro, muchos romanos vinieron a la fe. Esto causó en Roma problemas similares a los registrados en Hechos, gentiles airados por la ofensa que esto suponía a las leyes romanas y los dioses, de hecho. Claudio parece haber investigado y se dio cuenta que estos disturbios acerca de Crestus tenían que ver con la religión de los judíos. Y como castigo, el emperador expulsó a todos los judíos de Roma en el año 49. Leemos de esto, por ejemplo, en Hechos 18:2, donde se dice lo siguiente. Voy a pegar el texto aquí en el chat para que todos lo vean. Y dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Nota que Claudio no hizo diferencia entre judíos creyentes y judíos no creyentes en Yeshua. Él decidió expulsarlos a todos de Roma y en el año 49 lo hizo. Y cuando Domiciano se dio cuenta
que habían judíos que habían desviado a maneras judías a muchos hombres de Roma, diciéndoles que no adoraran a los dioses romanos, que eso era idolatría, que santificaran el Shabbat, que podían santificar las fiestas judías y que no debían de adorar a ningún dios, sino el Dios de Israel. La ira de Domiciano se encendió y aparentemente, por varias citas de la tradición judía, el plan original de Domiciano fue infligir un castigo horrible a toda la comunidad judía. Por eso, 4 rabinos salieron rápidamente de Jerusalén y fueron a Roma. Rabán Gamaliel II de Yavne, hijo de Rabán Shimón ben Gamaliel, hijo de Gamaliel, el maestro de Pablo. También Rabí Akiva, Rabí Yehoshua y también Rabí Eliezer ben Azaría fueron a Roma debido a que el emperador había dado un decreto: ningún judío será encontrado en 30 días en el mundo. Y hay varias citas en la tradición de la tradición judía de esta embajada a Roma para hablar con Domiciano. Ahora, lo increíble es que en toda la literatura judía no se nos dice exactamente qué fueron a hacer estos rabinos a Roma. Y lo más probable es que ellos querían evitar una catástrofe similar a la que había pasado en días de Claudio. En días de Claudio, el emperador no diferenció entre creyentes en Yeshua, judíos creyentes en Yeshua y judíos no creyentes en Yeshua. Entonces, Rabán Gamaliel II era conocido en la literatura judía por tener un celo de hacer un solo judaísmo, nada más. Y hacer que no se multiplicaran sectas dentro de Israel. Él es el hombre que mandó a componer la Birkat Haminim, la bendición contra los herejes, donde se maldecía en las sinagogas a los nazarenos y se decía que para los delatores no hay esperanza y que los nazarenos y los herejes sean borrados totalmente de la faz de la tierra. Y a un Hasán en las sinagogas se le permitía no leer cualquier bendición de la midá. La única que tenía obligatoriamente que leer era la Birkat Haminim. Y si él no la leía, entonces era depuesto inmediatamente y no podía hacer la oración porque se sospechaba que era un hereje nazareno, un creyente en Yeshu de Nazaret. Y lo más probable es que los rabinos hayan ido a Domiciano a informarles que no era todo el pueblo judío el que estaba en esto. No era todo el pueblo judío el que andaba haciendo proselitismo de los romanos y diciéndoles que dejaran de adorar a César y dejaran de adorar a los dioses. Y Domiciano hace caso de eso y ya no lleva a cabo el decreto que había pensado. No lleva a cabo el decreto de asesinar judíos indiscriminadamente, sino que se enfoca en un grupo dentro del cristianismo, a estos nazarenos, o como ya se llamaban en ese tiempo, cristianos. Recuerden que para este tiempo, el año 96, ya cristiano se le llamaba a cualquier seguidor de Yeshua. Al inicio, cristiano solamente se utilizaba para un seguidor no judío de Yeshua, y a un seguidor judío se le llamaba nazareno o de la secta del camino. Pero con el paso del tiempo, ya para el año 62, 64, ya el número de no judíos había llegado a ser tan grande en el movimiento que todo el mundo conocía a los seguidores de Yeshua como cristianos, ya fueran judíos o no judíos, y así es como Flavio Josefo describe al grupo que inició Yeshua, la tribu de los cristianos. Y en este momento, como aclaré en el audio pasado, cristiano no significa el adherente a una religión distinta. Cristiano no significa alguien que pertenece a una nueva religión. Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristiano la palabra funcionaba de igual manera que funcionaba la palabra herodiano. Herodiano significa seguidor de Herodes o simpatizante de Herodes. Fue hasta tiempo después que la palabra cristiano empezó a funcionar como una connotación de una religión distinta y de hecho hasta contraria al judaísmo. Pero en los tiempos de Domiciano no. De hecho, los cristianos a los cuales Domiciano perseguía se les describe como aquellos que se desviaban a maneras judías. Entonces, en ese momento, ser cristiano no implicaba tener una teología anti-Israel, una teología de reemplazo, ni nada por el estilo. Simplemente era la manera como se conocía a los seguidores de Yeshua, ya sea
judíos o no judíos. Y Domiciano dice, ok, no es todo el pueblo judío. Bien, solo me voy a enfocar en esa peste llamado cristianos, esos judíos y no judíos que sirven a Crestos y que han hecho que varios romanos se desvíen a maneras judías. Y aquí es lo que empieza a salir un poco mal. Domiciano seguramente le dice a la comunidad judía que necesita un pequeño favor de ellos. Ok, no son todos los judíos los que voy a perseguir, pero sí necesito que me hagan el favor de decirme claramente quién es judío y quién no es judío. Como judíos, ustedes pueden adorar perfectamente al Dios de los judíos sin adorar a los dioses de Roma. Pero eso no es concedido a un romano. Si un romano no adora a los dioses de Roma, él es culpable del crimen de ateísmo. Entonces yo quiero que me señalen claramente quién es judío y quién es no judío. Porque el no judío que yo encuentre que no adore a los dioses de Roma, una sola sentencia hay para él. Y entonces, obviamente, la comunidad judía que no quiere, no toda la comunidad judía, no todo el pueblo judío, pero en Esmirna y en Filadelfia, ciertos líderes de ciertas comunidades judías empezaron a proveer a las autoridades de Roma listas con nombres, diciendo, estos son los que no son judíos. Estos son los que no son judíos. Y entonces adivina qué era lo que te pasaba. Obviamente, se entiende, la comunidad judía estaba, por así decirlo, como decimos aquí, salvando su pellejo, ¿verdad? Domiciano les da esa orden. Y entonces ellos tienen que dar nombres a las autoridades de quienes no son judíos, y obviamente la persecución inicia. Los creyentes en Yeshua, en Esmirna y Filadelfia, estaban integrados en la comunidad judía, adoraban en las sinagogas al Dios de Israel. Pero ahora, súbitamente, por esa tribulación que viene, el pueblo judío es presionado para dar una lista de personas que son no judíos. Y entonces, Yeshua reprende a esos líderes judíos por hacer eso. Y él dice, yo conozco la blasfemia. La palabra blasfemia significa calumnia en ese contexto. Yo conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino en lugar de eso son una sinagoga de Hasatán. ¿Qué quiere decir el maestro? Bien, obviamente, esta es cuando él dice que en el contexto de revelación, el término sinagoga de Hasatán se refiere no a todo el pueblo judío, quiero ser clarísimo en esto, no se refiere a todo el pueblo judío, no se refiere a todas las comunidades judías, sino únicamente se refiere a aquellos individuos judíos que acusaban a creyentes en Yeshua delante de las autoridades romanas diciéndoles, estos no son judíos. Yeshua, de manera paradójica, tiene una reprensión contra ellos. Yo conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y en realidad no lo son. Ellos no se están comportando como judíos. Un judío no puede entregar a muerte a un no judío que se ha apartado de la idolatría y ha venido a adorar al Dios de Israel. El objetivo, la misión del pueblo judío es ser luz a las naciones, volver de hecho no judíos de la idolatría, de las tinieblas a la luz. Y si un judío entrega a muerte a un no judío que recién se había apartado de la idolatría, que recién había salido de los templos de Diana, de los templos de Zeus, de los templos de Júpiter, y los van a entregar a morir crucificados algunos, otros decapitados. Ellos dicen ser judíos, pero no lo son. No se están comportando como verdaderos judíos. Noten que en el contexto de Apocalipsis, ser judío no es malo. De hecho, Yeshua, la crítica de Yeshua no es que son judíos, es que son judíos, pero no se están comportando como judíos. Y mira el término que Yeshua les da, sinagoga de Hasatán. ¿Cuál es el trabajo de Hasatán? ¿Qué significa, de hecho, Hasatán? Apocalipsis 12 dice que Hasatán es el acusador de los hermanos. Entonces, no es que, como se supone en algunos grupos de raíces hebreas, no es que estos judíos tenían una sinagoga para adorar a Lucifer, ni nada por el estilo. Simplemente el término lo que significa es que ellos estaban haciendo el trabajo de acusar
a los hermanos creyentes en Yeshua delante de las comunidades. Y obviamente Yeshua dice, hay alguien que hace ese trabajo ya. Hay alguien que tiene el trabajo de acusar a los hermanos, no delante de las autoridades, sino delante de Dios. Estos que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Hasatán, una sinagoga de acusadores. Repito, esto no significa que Yeshua dijo esto de toda la comunidad judía, para nada. De hecho, si ves, para Yeshua ser judío es algo muy bueno, siempre y cuando tú no seas judío de nombre solamente, sino que te comportes como judío. Como Pablo dijo en Romanos 2:28, no es la circuncisión la externa, la que se hace en la carne, sino el verdadero judío, dice Pablo, sino que el judío es el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Claro que aquí Pablo no está demeritando para nada la circuncisión física, sino que está diciendo, bueno, un judío tiene que ser circuncidado en la carne, pero también en su corazón. No basta únicamente rito. Basta, y la verdadera alabanza que viene de Dios es para aquel que es circuncidado en el corazón. Y entonces, en ese contexto, es que podemos entender lo que estaba pasando en Esmirna y en Filadelfia, lo que pasó a la luz de la persecución de Domiciano. Algunos, repito, no todos, algunos judíos, para congraciarse con el emperador Domiciano, empezaron a dar nombres. Estos no son judíos. Yeshua dice, ellos han dicho que estos no son judíos. En realidad, lo que no se están comportando como judíos son ellos. No puedes entregar a un hermano a muerte. No puedes entregar a un no judío que recién iba saliendo de las calderas de la idolatría y ahora lo vas a entregar a que Domiciano lo mate. ¿Vas a entregarlo así a él y a toda su familia para que maten a sus niños, para que maten a su esposa? Yo conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de acusadores. Y obviamente el maestro ahí está siendo durísimo con estos miembros, algunos de la comunidad judía que estaban haciendo esto. Algo muy duro como es también el profeta Isaías cuando dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno. Pueblo de Gomorra, escuchad la ley de nuestro Dios. También cuando Ezequiel dice, tu madre fue Etea y tu padre, creo que cananeo, dice Ezequiel. Claro que en ese contexto es que se debe leer la fuerte reprensión de Yeshua, no como alguien que ha venido a invalidar el judaísmo. Yeshua mantiene a un judío a un estándar muy alto. Un judío debe estar dispuesto a sacrificar su vida por el honor a Dios. Se llama eso Kiddush Hashem. Antes de que tú decidas idolatrar una imagen, se te es requerido morir antes de ser tropiezo a otro. Y aquí tú vas a entregar a un no judío a que muera una muerte ignominiosa diciendo a una autoridad, estos no son judíos. Bien, pues yo te tengo noticias, dice el maestro. Sí es cierto, él no es judío, pero tú no te estás comportando como judío. Tú eres también de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que eres una parte de la sinagoga de acusadores. Y en este contexto es que entendemos lo que significa el término. Sinagoga de Hasatán es una reprensión. No fue a todas las sinagogas de Filadelfia, ni a todas las sinagogas de Esmirna, a la cual el maestro criticó y reprendió duramente por estar haciendo el trabajo del adversario y entregar a muerte a creyentes en Yeshua que se habían apartado de la idolatría. No fue a todos. Simplemente fueron estos individuos, agentes que le facilitaban el trabajo a Domiciano, haciendo que él pudiera poner más creyentes a muerte. Obviamente, esto causó un resentimiento en muchos hermanos creyentes. Imagínate que tú te habías reunido en una sinagoga, te habían enseñado a respetar al pueblo judío, te habían enseñado a adorar al Dios de los judíos, y ahora algunos judíos te entregan a Domiciano para que tú y tu familia sean asesinados. Entonces, el impacto que eso generó en muchos creyentes gentiles fue el impacto de tener resentimiento hacia la comunidad judía. Y como yo digo, lo que pasó cuando el cuerpo del Mesías y el pueblo judío partieron caminos, la mejor analogía que tengo para esa división es un divorcio. En un divorcio no pasa de la noche a la mañana,
Y en un divorcio no es culpa solamente de una persona. Bueno, en algunas ocasiones sí, ¿verdad? Pero en la mayoría de ocasiones no es culpa de un cónyuge, sino que ambos hicieron algo que no estaba bien. La relación se fue desgastando paulatinamente hasta que los caminos se parten. Y eso fue lo que pasó. El hecho de Domiciano, cuando algunos judíos se entregaban a creyentes en Yeshua, a las autoridades para ser martirizados, fue algo que empezó a dejar un mal sabor de boca en el cuerpo del Mesías. Y entonces, paulatinamente, terminó de ser otro clavo en el ataúd para la separación del cuerpo del Mesías de la comunidad judía. Luego iban a venir faltas de parte del cuerpo del Mesías, pero esto que fueron víctimas algunos de ser entregados por judíos que decían, estos no son judíos, te traigo una lista a los magistrados de las personas que no son judíos y por tanto son parte de la superstición ilícita de los cristianos. Domiciano usaba eso y perseguía a los creyentes. Y eso fue desgastando la relación. Eso fue desgastando esto y por eso es que con el paso del tiempo los llamados padres de la iglesia que iban surgiendo en el siglo II, en el siglo III, eran cada vez más antijudíos. Si a eso le sumas el antisemitismo que se generó en Antioquía, en Alejandría, en Cesarea, en la primera revuelta judía y en la segunda revuelta con Bar Kokhba, entonces el antisemitismo iba creciendo cada vez más. Y eran muy pocos los creyentes en Yeshua que entendían claramente, bueno, no es que todo el pueblo judío sea enemigo de nosotros, no es que todos los judíos están haciendo esto, son simplemente individuos que no están viviendo de acuerdo a sus valores y están entregándonos a muerte. Muy pocos pudieron hacer eso. De hecho, paradójicamente fue una persona en Esmirna, un hombre que se llamaba Policarpo de Esmirna, que fue alguien que se mantuvo fiel a lo que había recibido de los apóstoles. Él era uno de los últimos creyentes no judíos en Yeshua que se mantuvo firme siendo una voz dentro del cuerpo del Mesías pro Torah. Cuando él le preguntaron que cuándo se debía de celebrar la cena del Señor, su respuesta fue una sola. Yo recibí del apóstol Juan que todos debemos de comer la cena del Señor juntamente a nuestros hermanos de la circuncisión en el 14 de Nisan. De hecho, a este grupo de creyentes en Yeshua que guardaban la cena del Señor en la fiesta de Pesach, los otros cristianos que ya se habían desviado totalmente de su cuna judía, les llamaban cuartodecimanos, porque abogaban por la celebración de Pesach en el 14 de Nisan, por eso se llamaban cuartodecimanos. Luego ellos fueron declarados herejes por el catolicismo, y el último bastión de creyentes en Yeshua, que eran pro Torah, pro Israel, que no se veían a sí mismos como reemplazo de Israel, que no veían a la Torah como algo que estaba abolido, que no veían a Israel como un pueblo condenado, entonces fue desapareciendo cada vez más de la faz de la tierra, después de que los cuartodecimanos, quienes seguían fielmente a Policarpo, que era un creyente en Yeshua que no había roto con sus raíces judías y que preservaba muchas de las cosas de Juan, empezaron paulatinamente a desaparecer. Y eso es lo que significa sinagoga de Hasatán. Ciertos miembros de la comunidad judía que para congraciarse con Domiciano entregaron a creyentes a la muerte. No es todo el pueblo judío, no es el Vaticano, no eres tú. Así que si te dicen que eres parte de la sinagoga de Hasatán, no te preocupes. Ese término tenía un significado bien puntual en el siglo I. Y Yeshua prometió a todos aquellos que estaban pasando por esa tribulación, sé fiel hasta la muerte, que nadie quite tu corona. Ese verso es maravilloso. Que nadie quite tu corona. ¿Te has preguntado alguna vez de ese verso? Nadie quite tu corona. Hay una corona que el Eterno dará a todo aquel que persevere a pesar de todo problema, a pesar de toda vicisitud, a pesar de todo. Podemos decir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nos ha sido dicho que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A Él, a su Padre, al Dios de Israel, sea el imperio, la honra y la gloria
por los siglos de los siglos, a Él y al Cordero que está a su diestra. Amén, ve amén. Amén, amén, amén. No sé si quedó claro, si hay dudas, si recibieron lo que se llama aha moment, así como, ¡ah! ¡Wow! ¿Con qué eso significaba? La primera vez que yo lo vi dije, ¡wow! Ahora sí todo hace sentido. Todo hace sentido ahora. ¿Se sienten así algunos? Sí, mi caso es así como es en el momento del wow, porque lo he escuchado y como lo han enseñado algunas veces, ¿verdad? Es prácticamente en contra y no a favor. Y Baruch Hashem, gracias por ello, hermano. Baruch Hashem. Dice Daniel Lancaster en su excelente comentario al libro de Hechos, en la página 1291 lo siguiente. El término sinagoga de Satán es favorito para los antisemitas, pero en el contexto de revelación se refiere únicamente a aquellos judíos que informaban sobre los creyentes, no a toda la comunidad judía y ciertamente no a todas las sinagogas judías en general. La frase no tiene que ver con eso en lo absoluto. En el contexto, sin embargo, la frase significa una reprensión irónica contra aquellos judíos que informaban sobre los creyentes y que por obvias razones no se estaban comportando como buenos judíos. Dice una pregunta, el libro de Barín Rabá que usted comenta, ¿cuál es? El libro de Barín Rabá es un midrash. Los midrashim son comentarios a la escritura. Algunos datan de hace mucho tiempo, otros fueron terminados en la Edad Media. Devarim es el nombre de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, Devarim Rabá significa el gran Deuteronomio. Es como comentarios de muchos rabinos, no solo sobre el libro de Deuteronomio, sino sobre varias cosas de la Torá, pero que surgen a raíz de un verso de Deuteronomio. Y hay los Midrash Rabá están en todos los libros de la Torá. El Bereshit Rabá, Génesis grande, Shemot Rabá, Vayikra Rabá, Bamidbar Rabá y Devarim Rabá. Es como, sí, cuando alguien que viene del cristianismo, me gusta darles este ejemplo. Supón que alguien se diera la tarea de recopilar todo lo que los reformadores y lo que grandes teólogos dijeron sobre los pasajes de Mateo. Imagínate que pudiéramos recopilarlo todo y tuviéramos un librote enorme, así, enorme, de lo que dijo John Wesley, lo que dijo Calvino, lo que dijo Zwingli, todo y los grandes teólogos cristianos. Entonces, y que se llamara ese comentario el Gran Mateo. Entonces, no es que el Gran Mateo es parte de la Biblia. El libro de la Biblia se llama Mateo. Ahora, el Gran Mateo es todo el compendio de los comentarios que se hicieron sobre Mateo. Entonces, Devarim Rabá es el grupo de comentarios sobre el libro de Devarim. Esto es Deuteronomio, el quinto libro de la Torá. Bueno, amados hermanos, que Hashem bendiga. Espero traer, con la ayuda del Eterno, de lo poco que el Eterno nos ha permitido conocer en este lado de la eternidad de su palabra. Esperemos que podamos ser instruidos en justicia, corregir el error, que su palabra siempre sirva para redarguir, instruir en justicia, enseñar para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y qué bueno que pudimos reunirnos el día de hoy. Espero que haya sido de muchas bendiciones para ustedes, así como lo fue para mí. Tuve por años esa pregunta, ¿quién es la sinagoga de Satanás? Y cuando por fin la entendí en su contexto, dije, ok, aquí todo hace sentido. Espero que hayan tenido eso también y que la palabra del Eterno sea tan rica y dulce en nuestro paladar como la miel.